paz del Señor, queridos hermanos, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad donde podemos compartir una palabra en este día. Y lo hacemos allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 14, donde la palabra del Señor relata de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esta es la historia de Eliseo y Naamán. Este hombre que en el versículo 1 que hemos leído dice que era, en primer lugar, un hombre de jerarquía, un hombre de posición, era un general del ejército. Era un varón grande, dice aquí la palabra del Señor, era un hombre estimado. El rey de Siria tenía gran estima a este hombre. Era un hombre al cual Dios lo había usado. Y esto no es de extrañarse, pues en la palabra del Señor, hermanos, uno ve y considera que no solo Dios ha usado a aquellas personas que fueron del pueblo de Israel, sino que también ha usado a Faraón, a Nabucodonosor y a tantos otros personajes de la historia para cumplir su propósito. Y Dios se valió también de ellos. Y Dios había usado a Naamán. Dice la Biblia que él era un hombre muy valiente, porque aquí la palabra dice que era valeroso en extremo. Y después de todas estas características bien importantes, impresionantes de este hombre, termina este versículo 1 diciendo: pero leproso. Quería considerar por un momento esta palabra, la palabra pero. Escuchando a un predicador en una oportunidad, él decía que es una palabra de las más tristes que existe en el vocabulario, porque es una palabra que al declarar tantas cosas y después decir pero, es porque enseguida viene algo negativo, algo que uno no quisiera tener, algo que uno no quisiera estar viviendo. Y yo creo que de ninguna manera Naamán quería estar en esa condición. La lepra era una enfermedad incurable, era algo terrible. Las personas que sufrían de esto, sabemos por la Biblia que estaban aislados, separados de la familia,
Este hombre, seguramente por su posición y por lo que había hecho, tenía un trato especial allí donde él vivía. Pero de todas maneras, la enfermedad allí estaba, una enfermedad que si no sucedía lo que sucedió, lo iba a llevar a una muerte realmente espantosa. Y la palabra pero, hermanos, no es una palabra que uno lo puede usar de manera positiva o negativa. No tiene por qué esta palabra tener características negativas, como en el caso de Naamán. Muchas veces nosotros la usamos y hemos escuchado tantas personas, he logrado esto, aquello, lo otro, pero me faltó esto. Pude comprarme esto y hasta aquí me alcanzó la plata, pero no pude comprarme algo mejor. Estoy en esta situación, tengo algunas cosas, pero no he logrado aquello que yo quería tener. Y entonces allí está esa palabra antecediendo a algo negativo. Pero quiero que leamos en la Biblia cómo esta palabra se ha usado de manera positiva y es para cada uno de nosotros también una enseñanza para que así la usemos. Dice, por ejemplo, el Salmo 74, un salmo escrito por Asaf, igual que el Salmo 73, con características parecidas, donde él se lamenta de situaciones que estaba viviendo el pueblo de Israel. En este Salmo 74, desde el verso 1 hasta el 11, Asaf habla de lo que estaban viviendo a causa de sus enemigos, habla de la desolación del santuario, habla del aparente alejamiento de Dios del pueblo de Israel, habla de dolor, de sufrimiento, de desamparo. Pero en el versículo 12 él dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Asaf estaba describiendo algo que sin duda había en ese tiempo y estaba sin duda afectando al pueblo de Israel. Como en este tiempo también no ignoramos la situación que estamos viviendo y que durante toda nuestra vida, hermanos, van a haber situaciones como esta porque Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero tenemos nosotros que tener una palabra de esperanza, de aliento, como lo tuvo Asaf en esa declaración del verso 12. Él decía que por más que todo aquello era real, él dice, pero Dios es mi rey. Él decía, Dios aún sigue reinando y Dios aún sigue obrando. Y en este tiempo, hermanos, la situación no es fácil, pero Dios sigue siendo rey, Dios sigue estando en su trono, Dios sigue estando en control de todo y fundamentalmente en nuestra vida, y Dios sigue obrando a nuestro favor. Allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, está la defensa de Esteban, este primer mártir de la iglesia, y él viene relatando todo lo que había acontecido en el Antiguo Testamento, y en el verso 9 dice así, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y tal vez muchos de los que me escuchan pueden identificarse con esta palabra, tal vez ha sido herido por diferentes personas o afectado por circunstancias que de ninguna manera quisiste haber vivido, pero pasaron y te afectaron. Tal vez tu propia familia te ha traído problemas y dificultades. Bueno, fue el caso de José. Sus propios hermanos lo vendieron, lo rechazaron, lo dejaron como muerto porque a su padre le mintieron y le dijeron que José había muerto, pero ellos lo habían vendido para que desapareciera y para que nunca más lo volvieran a ver. Qué bueno saber que aquí Esteban en esta palabra dice que a José le estaba pasando eso, pero Dios estaba con él. Y yo quiero animarte en esta noche, porque no importa las circunstancias que hayas vivido, Dios está contigo. Si has puesto tu confianza en el Señor, si Cristo es tu Salvador, si esperas en Dios, entonces yo te digo que esta palabra que Esteban habló acerca de José también es para usted y para mí. Dios está con nosotros. Y la otra palabra está allí en Efesios capítulo 2, verso 1 al 5, donde Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Lo que dice esta palabra, hermanos, es que estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero Dios nos salvó, Dios nos encontró, Dios nos hizo libres, Dios nos dio vida y a través de Jesucristo lo hizo, quien entregó por nosotros su vida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, te animo a que esta palabra, que muchas veces es algo triste, negativo, lo podamos usar como aquí vemos en la Biblia de manera positiva. Que puedas decir en este tiempo, estoy en debilidad, estoy con poca fuerza, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy enfermo, pero por la llaga de Jesús yo sé que voy a ser sano. Estoy en esta dificultad económica, esto me falta, pero yo sé que el Señor es mi pastor y Él me va a proveer. Lo que vemos aquí en este relato, y quiero continuar rápidamente, versos 2 y 3, vemos que hay una muchacha que fue llevada cautiva del pueblo de Israel allí a Siria. Y lo que ella hizo fue traer una buena noticia para con este hombre Naamán. Y yo creo que aquí hay una enseñanza para nosotros también, hermanos, porque también nosotros debemos ser portadores de buenas noticias. Ella vio la situación de su amo, de su patrón, y dijo, si usted rogare al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Ella no solamente estaba dando una buena noticia, sino que ella creía de que lo que ella estaba diciendo era verdad. No dijo posiblemente lo sane, no, lo va a sanar. Y hermanos, el Señor nos ha puesto en esta tierra para ser portadores de buenas noticias. La Biblia dice allí en San Marcos capítulo 16, verso 15, Jesucristo cuando comisiona a los discípulos, a los apóstoles, y es una palabra también para nosotros, les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. La palabra Evangelio, hermanos, es una palabra griega que significa buena nueva. Y nosotros estamos en esta tierra. Hoy, lamentablemente, lo que se escucha de manera permanente son malas noticias. En el barrio, en la televisión, en donde uno presta su oído para escuchar, la mayoría de lo que uno escucha son malas noticias. Bueno, Dios nos ha puesto a nosotros, como esta muchacha que allí en Siria pudo decirle, hay solución para tu necesidad. Dios nos ha puesto, hermanos, para predicar el Evangelio, para decir que aunque esta situación es terrible a nivel mundial, Dios todavía tiene poder para salvar, para sanar, para liberar. El verso 9 al 12, la palabra del Señor nos habla que allí Naamán llega hasta donde estaba Eliseo, hasta su casa, y Naamán era un hombre orgulloso, era un hombre que estaba allí sobre su caballo y no tenía ninguna idea de bajarse. Fíjese que se dice comúnmente, cuando una persona es orgullosa, altiva, no se quiere bajar del caballo. Y bueno, era la situación que vivía Naamán. Él quería llegar ahí y como él dijo, él esperaba que el profeta viniera y sin que él hiciera absolutamente nada, lo sanara. Naamán no solamente era orgulloso, sino que pretendía que las cosas se hicieran a su manera. Y esta es una enseñanza para nosotros, hermanos, porque la Biblia nos dice que delante del Señor debemos humillarnos, como lo tuvo que hacer aquí Naamán. La palabra del Señor dice que él dice, yo decía, este hombre va a venir, se va a parar delante de mí, va a levantar sus manos, va a invocar a su Dios, va a tocar el lugar y la lepra se va a sanar. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que en toda necesidad que nosotros queremos que sea suplido, algo tenemos que poner de nuestra parte. Dios nunca eximió al hombre de su responsabilidad. Siempre uno va a encontrar en la Biblia de que aquellos que recibieron un milagro de parte del Señor, algo ellos tuvieron que hacer. Y Naamán lo tuvo que hacer. Y lo vemos allí en la palabra del Señor. Las cosas no se iban a hacer a su manera. Las cosas se iban a hacer a la manera de Dios. Y esta es una enseñanza para cada uno de nosotros para entender de que en primer lugar tenemos que humillarnos delante del Señor. Lo que nosotros debemos hacer es postrarnos ante Él
como la palabra de Dios relata que muchos años después de esta situación, otro leproso se presentó ante el Señor Jesucristo. Allí en San Mateo capítulo 8, verso 1 al 3 dice la Biblia: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué diferente la actitud de este leproso a la actitud de Naamán. Y lo importante que vemos en esta palabra, hermanos, es que el Señor no solamente quería sanar a Naamán de su lepra, sino que quería sanarlo de su orgullo, de su altivez, para que él después pudiera reconocer como lo hizo. Él reconoció que no había otro Dios como Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Que podamos nosotros también humillarnos ante la presencia del Señor y entender que lo que tenemos que hacer, hermanos, es orar en primer lugar, creer en lo que estamos pidiendo y en tercer lugar obedecer. Naamán tuvo que obedecer a lo que el profeta le dijo que haga. Ve, lávate en el Jordán, sumérgete 7 veces y tu carne se restaurará. Y así fue. Cuando él obedeció, cuando él fue e hizo lo que tenía que hacer, el milagro sucedió. Yo te animo a que sigas orando a Dios, esperando el milagro que Él va a realizar en tu vida. Yo te animo a que sigas creyendo en el Señor. Jesús dijo que para el que cree, todo es posible. Y yo te animo a que obedezcas al Señor, que podamos esforzarnos en obedecer en todo aquello que sabemos que debemos hacer, y sin duda Dios va a hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Finalmente, aquí aparece en la Biblia 7 veces, el número 7, un número que aparece muchísimo en la Biblia y que es el número perfecto. Y yo creo que justamente todo esto que ha sucedido y por qué se tuvo que zambullir 7 veces, seguramente porque Dios nos quiere enseñar de que la obra que Él hace es una obra perfecta. El número 7 significa perfección. La obra que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, hermanos, no será una obra media, no será una obra que le falte algo, va a ser una obra perfecta. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que encontramos aquí, donde tú, Señor, nos invitas a que podamos acercarnos a ti humildemente, reconociendo que todo lo que necesitamos en ti lo podemos encontrar. Oro para que cada uno en esta noche pueda recibir esta palabra, pueda la fe de cada uno ser fortalecida y podamos esforzarnos por obedecerte a ti, y este milagro extraordinario que ocurrió en la vida de Naamán sea algo que en este tiempo también se repita en la vida de cada uno de nosotros. Era una enfermedad incurable, como tantas cosas hoy suceden que no tienen solución humana. Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Obra milagros en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.